Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Hermanos y amigos presentes en Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes em Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Para mí é uma bênção poder estar com vocês nesta ocasião. Para darles testimonio Para testificar del llamado a la simiente de Dios. chamado à semente de Deus. Quiero leer Quero ler en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, em São Mateus, capítulo 24, versos de 30 ao 31, donde Jesucristo nos dice: onde Jesus Cristo nos diz: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, então no céu o sinal do Filho do Homem aparecerá, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, e todas as tribos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, y juntará a sus escogidos os quais ajuntarão os seus escolhidos de los cuatro vientos, desde os quatro desde un extremo del cielo hasta el otro. de uma a outra extremidade do céu, Un llamado a la simiente de Dios. chamado à semente de Deus. Esto es lo que nos muestra Jesucristo Isto é o que Jesus Cristo nos mostra cuando nos dice: quando nos diz: y enviará a sus ángeles enviará os seus anjos con gran voz de trompeta, com grande voz de trombeta, y juntarán a sus escogidos. os quais ajuntarão os seus escolhidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se querem ter a bondade. Un llamado a la simiente de Dios. Chamado à semente de Deus. Este llamado Este chamado está prometido está prometido para ser cumplido en el día postrero. para ser cumprido no último dia. Es una profecía É uma profecia dada por Jesucristo dada por Jesus Cristo para el día postrero, para o último dia, donde serán llamados quando serão chamados los escogidos de Dios, os escolhidos de Deus, que son la simiente de Dios, que são a semente de Deus, los hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, que estarán viviendo en la tierra os quais estarão vivendo na terra en el tiempo final, no tempo final, en el día no postrero, último dia, en el tiempo no tempo de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem, con sus ángeles com os seus anjos, para llamar para chamar y juntar e juntar a sus escogidos a seus escolhidos en el día postrero. no último dia. Es muy importante entender esta profecía É muito importante entender essa profecia, porque corresponde a nuestro tiempo. porque corresponde ao nosso tempo. Y si no la entendemos, E se não entendemos su cumplimiento o seu cumprimento, nos pasará por encima passaremos por alto y nos daremos cuenta e não nos daremos conta del llamado a la simiente de Dios. do chamado à semente de Deus. Y cuando una persona E quando uma pessoa no se da cuenta não se dá conta que lo están llamando, que o estão chamando, ¿qué sucede? o que acontece? Pues no puede mirar Pois não pode olhar para ver para ver el que lo está llamando. aquele que o está chamando. No puede responder E não pode responder a esse llamado a esse chamado de esa persona dessa pessoa que lo está llamando. que o está chamando. Y ahora, E agora? este es el llamado de Dios Este é o chamado de Deus, para los hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus. Y por eso, E por isso, Cristo nos enseña Cristo nos ensina a estar despiertos, a estarmos despertos, velando vigiando por la venida del Hijo del Hombre pela vinda do Filho do Homem, con sus ángeles com seus anjos, para el llamado para o chamado a la simiente de Dios. à semente de Deus. Todo hijo e hija de Dios Todo filho e filha de que Deus estará viviendo en el día postrero, que está vivendo no último dia, en este tiempo en el cual vivimos nosotros, neste tempo que vivemos,
tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Es un primogénito de Dios, É primogênito de Deus, un elegido de Dios, eleito de Deus, es un nacimiento de Dios. é uma semente de Deus. Por lo tanto, Portanto, escuchará escutará la voz de Cristo a voz de Cristo en este día postrero, neste último dia, en el llamado o chamado de los hijos de Dios, de la simiente de Dios. semente de Deus. Y este llamado está prometido E este chamado está por para ser efectuado en el día postrero ser efetuado no último dia, por medio através de los ángeles del Señor Jesucristo, dos do Senhor Jesus sonando la trompeta final. Cristo, soando a trombeta final, Esa gran voz de trompeta esta grande voz de trombeta, con la cual com a qual son enviados são enviados los ángeles del Hijo del Hombre. do Filho do Homem, ¿Para qué? para quê? Para llamar Para chamar y juntar e juntar a la simiente de Dios, a semente de Deus, a los escogidos de Dios. aos escolhidos de Deus. Y eso es E isto é para este tiempo en el cual vivimos. para este tempo no qual vivemos. Ahora, Agora, veamos la voz de Cristo vejamos a voz de Cristo como una gran voz de trompeta como uma grande voz de trombeta en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, no Apocalipse capítulo 1, verso 10, donde nos dice: onde nos diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Juan el apóstol João, o apóstolo, se encontró en el Espíritu, encontrou-se em espírito, o sea, en su cuerpo teofánico, ou seja, em seu corpo teofânico, transportado transportado al día del Señor, ao dia do o Senhor, sea, al día postrero, ou seja, ao último dia, que es que é el séptimo milenio, o sétimo milênio, en el cual no qual nosotros estamos viviendo, estamos vivendo, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado. ¿Y qué sucedió en el día del Señor? E o que aconteceu no dia do Senhor? ¿Qué escuchó San Juan O que São João escutou y vio? e viu, Dice: y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Una gran voz de trompeta Uma grande voz de trombeta. escuchó San Juan São João escutou en el día del Señor, no dia do Senhor, en el séptimo milenio sétimo milênio, en el cual nosotros estamos viviendo. no qual estamos vivendo. O sea, Ou seja, que San Juan, que São João, viviendo en la década del 90, vivendo na década de 90, fue transportado foi transportado a este tiempo en el cual vivimos nosotros. a este tempo em que nós vivemos. Y él estuvo E ele esteve en nuestro tiempo. em nosso tempo. Estuvo en la década Esteve na década del 90 do 90 también, também, pero del 90 mas do 90 de nuestro tiempo, do nosso tempo. en la década del 1990. E 1990, O sea, en la década del 90 ou seja, na década do 90 del 1900. e 1900. Ahora Agora, fue transportado foi transportado de su tiempo desde o seu tempo a nuestro tiempo para o nosso tempo, para ver para ver y escuchar e escutar estas cosas essas coisas que nosotros estaríamos viendo y estaríamos que escuchando. nós estaremos vendo e escutando. Porque nosotros, Porque nós, para este tiempo, para este tempo, estaríamos escuchando estaríamos escutando la gran voz de trompeta, a grande voz, que es la voz de Jesucristo, a voz de Jesus Cristo, dándonos su mensaje final dando sua mensagem por medio através de los ministerios do ministério de sus ángeles de seus anjos, siendo operados sendo operados en un hombre, em um homem, en un mensajero, mensageiro, en un ángel mensajero. anjo mensageiro. Ese ángel mensajero Esse anjo mensageiro es el ángel del Señor Jesucristo é o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado enviado a su iglesia. à sua igreja. ¿Para qué? Para quê? Para dar testimonio Para testificar de estas cosas estas coisas que deben suceder as quais devem acontecer en el día postrero. no último dia. Apocalipsis 22, verso 16 dice: Apocalipse 22, verso 16 diz: yo Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? El ángel del Señor Jesucristo. O sea, el enviado o mensajero de Jesucristo. Que es el profeta enviado por Jesucristo para la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, mensaje representado en la gran voz de trompeta. Y ahora ese ángel mensajero viene para dar testimonio de todas estas cosas en el día postrero, y es enviado por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, donde esté esta voz de gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo en el día postrero, hablándole a su iglesia, esa voz estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y al escuchar la predicación de estas cosas que deben suceder pronto, nos estaremos dando cuenta quién es el ángel del Señor Jesucristo, porque ese es el enviado para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Por consiguiente, la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, estará en su ángel mensajero, en ese mensajero que estará dando a conocer todas estas cosas. Conoceremos al ángel del Señor Jesucristo por medio del mensaje que Él estará predicando, con el cual nos estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabían. Pero por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, obtenemos ese conocimiento. Y los días postreros, muchas personas que han leído la Biblia piensan que son solamente estos días en que vivimos. Pero los días postreros comenzaron cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad. Por eso San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, havendo Deus falado muitas vezes através dos pais pelos profetas, en estos postreros días, nesses últimos días, ¿en cuáles días dice? em quais dias diz? En estos postreros días. Nesses últimos días, Nos ha hablado por el Hijo. a nós falou pelo Filho. ¿Y quién es el Hijo? E quem é o Filho? Jesucristo. Jesus Cristo. San Pablo São Paulo nos está diciendo está nos dizendo que Dios que Deus estaba hablando por medio de Jesucristo estava falando através de Jesus en aquellos días naqueles dias en que la primera venida de Cristo fue cumplida. em que a primeira vinda de Cristo foi cumprida. Y dice que aquellos días eran los días postreros. Eram os últimos dias. ¿Y esto por qué? E isso porque Porque los días postreros os últimos dias delante de Dios diante de Deus son são 3000 años para nosotros. 3.000 anos para nós. O sea, son 3 milenios. Ou seja, são 3 milênios. Y esos 3 milenios son E esses 3 milênios são el quinto milenio, o quinto milênio, que era el milenio que había comenzado cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad. que era o milênio que começaram quando Cristo tinha de 3 a 7 anos de idade. Y el ministerio de Jesucristo O ministério de Jesus se llevó a cabo realizou-se en el primer tercio na terceira parte del primer siglo do primeiro século
del quinto milenio. quinto milenio. O sea, Ou seja, en el primer tercio na primeira e terceira parte del primero de los días postreros. dos primeiros dos últimos dias. Y ahora E agora, podemos entender podemos entender por qué San Pablo porque São Paulo podía decir podia dizer que los días de Jesucristo que os dias de Jesus Cristo, se estaba viviendo naqueles dias estavam se en los días postreros, pues han transcurrido transcorrendo 2000 años 2000 anos de Jesús para acá desde Jesus para cá. y todavía E todavía estamos en los días postreros. estamos nos últimos dias. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que los días postreros que os últimos dias son são 3000 años para nosotros, 3.000 anos para nós. pero para Dios Mas para Deus, son solamente 3 días. somente são 3 dias. San Pedro en su segunda carta, São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 8, no capítulo 3, verso 8, nos dice nos diz que no podemos ignorar que não podemos ignorar algo muy importante algo muito importante con relación com relação a lo que es ao que é un día delante de Dios. dia diante de Deus. Y nos dice E nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira, Capítulo 2, capítulo 2, vamos a ver, vejamos, segunda de Pedro, segundo de Pedro, capítulo 3, corrijo, verso 8. capítulo 3, corrijo no verso 8, Mas, oh amados, mas, amados, no ignoréis esto, não ignoreis uma coisa, para con el Señor un día es como 1000 años, que dia para o Senhor é como 1000 anos, y 1000 años como un día. 1000 anos como dia. Y en el Salmo 90, verso 4, No Salmo 90, verso 4, el profeta Moisés o profeta Moisés nos habla de lo mismo. nos fala a mesma coisa. Ahora Agora, tenemos un conocimiento temos conhecimento claro claro de lo que son los días postreros, do que são os últimos dias, porque para los días postreros porque para os últimos dias sería seria la venida de Cristo a vinda de Cristo y su ministerio e o seu ministério como Cordero de Dios, como Cordeiro de Deus, y también sería e também seria su resurrección, a sua ressurreição, y sería también e também seria la venida del Espíritu Santo a vinda do Espírito Santo para producir para produzir el nuevo nacimiento um novo nascimento en todos los creyentes en Jesucristo. em todos os crentes em Jesus. Para los días postreros Para os últimos sería el nacimiento seria o nascimento de la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, el cual ocurrió o qual el día de Pentecostés. o dia do Pentecostes. Y por eso San Pedro São Pedro dice que lo que estaba ocurriendo allí e o que estava ocorrendo lá había sido profetizado fora profetizado por el profeta Joel, pelo profeta por medio del cual Dios habló, através do qual Deus falou, diciendo, dizendo: y en los postreros días nos últimos dias derramaré de mi espíritu derramarei do meu espírito sobre toda carne. sobre toda a carne. Esa fue Esta foi la promesa de Dios a promessa por medio del profeta Joel através do profeta Joel, en el capítulo 2. no capítulo 2. Y San Pedro E São Pedro, en el capítulo 2 no capítulo 2 del libro de los Hechos, do livro dos Atos, verso 14 en adelante, verso 14 em diante, nos habla nos fala de lo que estaba sucediendo que estava acontecendo el día de Pentecostés, no dia do Pentecostes, donde estaba naciendo quando estava nascendo la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor, naciendo nascendo en los días postreros que habían comenzado cuando Cristo tenía quando Cristo tinha de 3 a 7 años de edad. 3 a 7 anos de idade. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la obra de Dios que a obra de Deus para los días postreros nesses dias cubre cobre la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor, cubre la primera venida de Cristo a primeira vida de Cristo y las 7 etapas de la iglesia gentil, e as 7 etapas da igreja y cubre también e também cobre la segunda venida de Cristo a segunda vida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, o leão da tribo de Judá, y cubre e cobre toda la labor todo o labor que él hará que ele en su segunda venida. em sua segunda vida, Cubre cobre el llamado o chamado a la simiente de Dios, à semente de Deus, a los escogidos de Dios aos escolhidos en el día postrero, do último dia, como también cubrió como também o el llamado de Dios chamado de Deus, a su simiente a sua semente durante las edades pasadas. durante as eras passadas.
Y ahora, para el día postrero, es el llamado a la simiente de Dios, el llamado final y el llamado del día final delante de Dios, que es el llamado del séptimo milenio, el llamado del día postrero, del día del Señor, para todos los hijos e hijas de Dios. Para los días postreros, vean ustedes, está prometida la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, está prometido el llamado de los hijos de Dios con la gran voz de trompeta, está prometida también la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Está prometido también el rapto o arrebatamiento de los escogidos para ir a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial, y así vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo, y todos siendo a imagen y semejanza de Jesucristo, con un cuerpo físico eterno, pero glorificado, un cuerpo celestial, y también teniendo un espíritu teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico eterno, para estar dentro del cuerpo que hemos de tener. Y nosotros, como alma viviente, viviremos en ese cuerpo teofánico y en el cuerpo físico también. Y así seremos cuerpo eterno y glorificado y celestial. Y también seremos espíritu teofánico y también seremos alma viviente. Así estaremos cuando seamos transformados. En la actualidad encontramos que al nacer recibimos un cuerpo de otra dimensión, un espíritu de otra dimensión, un espíritu del mundo que nos inclina hacia el mal, y recibimos un cuerpo mortal y corruptible que ha nacido por medio de nuestra madre, el cual fue engendrado por nuestro Padre en el vientre de nuestra madre. Y ahora, con ese cuerpo es que estamos viviendo. Y gracias a Dios por ese cuerpo, porque por medio de ese cuerpo hemos venido a esta dimensión para hacer contacto con Jesucristo y escuchar su llamada en el tiempo que nos ha tocado vivir. Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo, son del pueblo gentil o naciones gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La voz de Jesucristo sería escuchada por esas personas que pertenecen a Dios, que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y de etapa en etapa, de edad en edad,
Cristo ha estado hablándole a sus ovejas, sempre falando com as suas, ha estado llamándolas sempre chamando por medio del mensajero de caridad, através do mensageiro de Canaã, a través através del cual ha venido el mensaje para caridad, do qual veio a mensagem para Canaã. y ese mensaje se ha extendido E esta mensagem estendeu-se por todo el territorio donde envía ese mensajero por todo o território onde cada mensageiro foi enviado, y se ha extendido a otras naciones también. deu também a outras nações. Y así ha llegado el llamado de Cristo, E assim o chamado de Cristo chegou, el llamado del buen pastor, o chamado do bom pastor, a los oídos aos ouvidos y el corazón e ao coração de todas esas ovejas de todas as ovelhas que estarían viviendo que estariam vivendo entre los gentiles. entre os gentios. Y de edad en edad E era quem era, han escuchado la voz del buen pastor escutaram a voz do bom pastor y han seguido e seguiram a Cristo el buen pastor a Cristo, ao bom pastor, y han sido reunidas foram reunidas en el redil del Señor, no aprisco do Senhor, que es la iglesia del Señor que é a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus. Y para el día postrero, No último dia, o séptimo milenio, sétimo en milenio, el cual estamos viviendo, no qual estamos vivendo, el buen pastor o bom pastor estaría llamando estaria chamando y juntando e juntando a sus ovejas, suas ovelhas, a sus hijos, seus filhos, en este día postrero, neste último dia, con el mensaje com a mensagem de la gran voz de da trompeta, grande voz, que es el mensaje e a mensagem del Evangelio del do Reino, Evangelho do Reino, con el cual com a qual nos da a conocer nos dá o conhecimento todas estas cosas de todas estas que deben suceder pronto. que breve hão de acontecer. Y así nos revela E assim nos revela el misterio o mistério de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles da vida do Filho do Homem com seus anjos, en el día no postrero. último dia, Porque el mensaje del Evangelio del Reino porque a mensagem do Evangelho do Reino gira alrededor gira ao redor de la segunda venida de Cristo segunda vinda de como el león de la tribu de Judá, o leão da tribo, como Rey de Reyes como Rei dos Reis, y Señor de Señores Senhor dos en su obra de reclamo. a sua obra de reclamação. Y ese es el mensaje E esta é a mensagem que estarán escuchando que estarão escutando las ovejas del Señor, as ovelhas la simiente de Dios semente de Deus en el día postrero. no último dia. Esa es Esta é la gran voz de trompeta, a grande voz de trombeta, la voz de Cristo, voz de Cristo, llamando y juntando chamando e juntando a toda la simiente de Dios, todas as sementes de Deus, a todos los hijos e hijas de Dios, todos os filhos de Cristo, a todas las ovejas de Jesucristo, todas as ovelhas de Jesus, para colocarlas para colocá-las en el redil de Cristo, no aprisco de Cristo, en la iglesia del Señor na Jesucristo, igreja do Senhor Jesus, en la etapa a etapa o edad ou era y dispensación dispensação correspondiente correspondente al día postrero, ao último dia, o sea, ou seja, que no serán colocadas que não serão colocadas en la primera etapa na primeira etapa o primera edad, ou primeira era, ni tampoco tampouco en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima. primeira, quarta, quinta, sexta, sétima, No estarán tampoco tampouco não estarão bajo el ministerio sob o ministério del primero, segundo, cuarto, quinto, sexto o séptimo ángel mensajero do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo anjo mensageiro, de las edades de la iglesia gentil, das eras da igreja de sino que estarán que estarão bajo el ministerio sob o ministério de Jesucristo de Jesus Cristo, a través de su ángel mensajero, de seu anjo mensageiro, a través del cual através do qual estará hablándole a sus ovejas estará falando a suas con esa gran voz de trompeta grande voz, y dándole a conocer dando-lhes todas estas cosas todas as que deben suceder pronto que breve hão de acontecer en el día postrero, no último dia, donde esté aonde esteja Cristo manifestado Cristo manifestado en el día postrero, no último dia, en el cumplimiento de su promesa, no cumprimento de sua promessa, estará estará hablando falando con esa gran voz de com trompeta essa grande voz de Cristo y estará dándonos a conocer e nos estará dando um conhecimento estas cosas destas coisas que deben suceder pronto. que em breve hão de acontecer, O sea que estará hablándonos ou seja, que nos estará con el mensaje com a mensagem del Evangelio del Reino, do Evangelho, que es la gran voz de que é trompeta. a grande voz de Cristo, Y con ese mensaje nos estará dando a conocer nos estará dando o conhecimento todas estas cosas de todas estas coisas que están profetizadas, que estavam profetizadas que deben suceder e devem suceder en el día postrero, no último dia, en el día del Señor. no dia do Senhor.
y por medio e através de lo que nos estará dando a conocer, do que nos estará dando ao conhecer. conoceremos Todos queremos, que es la voz de Cristo queremos que a voz de Cristo, en su ángel mensajero, seu anjo, revelándonos revelando todas estas cosas. todas estas coisas. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice, Apocalipse capítulo 22, verso 6, nos diz, y me dijo, e disse-me, estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, Deus dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar a seus servos las cosas que deben suceder pronto. coisas que em breve não se acontecerão. ¿Para qué es enviado el ángel del Señor Jesucristo? Para que o anjo do Senhor Jesus Cristo, Para mostrar para mostrar las cosas que deben suceder pronto. coisas que em breve hão de Mostrárselas mostrar a los hijos de Dios, aos filhos de Deus, a la simiente de Dios, à semente de Deus, a la iglesia del Señor Jesucristo do Senhor en el día postrero. Y después le dará a conocer al pueblo hebreo dará ao povo hebreu o conhecimento estas cosas que deben suceder también. destas coisas que devem suceder a eles. Y ellos oirán la voz de Cristo Eles ouvirão a voz de Cristo por medio de su ángel mensajero através de seu anjo en el día postrero, en el séptimo milenio. no sétimo milénio. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde estaría aonde está la gran voz de trompeta a grande voz de Cristo, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, dando o conhecimento dessas coisas que em breve hão de acontecer. y así E assim, llamando chamando a la simiente de Dios, a semente de Deus, a los hijos e hijas de Dios, aos filhos e filhas de Deus, en el día postrero. no último dia, Hemos visto vimos que esse mensaje que esta mensagem, de gran voz de trompeta grande voz de trombeta, es la trompeta final, é a trombeta de la cual San Pablo nos habla, da qual São Paulo nos fala, que antecede que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos, y a la transformación a transformação de nosotros los que vivimos, nossa que estamos vivos, para recibir para receber la transformación de nuestros cuerpos. transformação de nossos corpos. Primero Primeiramente, estaremos escuchando estaremos escutando la trompeta final, a trombeta final, o gran voz de trompeta, que es el mensaje de Jesucristo a mensagem de Jesus, para el día postrero, el mensaje a mensagem de la segunda venida de Cristo segunda vinda como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. sua obra da redenção. Ese mensaje Esta mensagem está contenido está contida en el Evangelio de los Reinos, no Evangelho, pues son las buenas nuevas porque são as boas novas del reino de Dios do reino de Deus para todos los hijos de Dios. para todos os filhos. La segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Son las buenas nuevas para todos los hijos de Dios en el día postrero. Y ese es el Evangelio del Reino. Evangelho do reino, O sea, ou seja, las buenas noticias del reino, boas notícias o buenas nuevas del reino ou as boas novas para la iglesia del Señor Jesucristo do Senhor, y para todo hijo e hija de Dios, de Deus, para toda la simiente de Dios, toda a semente de Deus, en el llamado chamado a la simiente de Dios. a semente de Deus. Hemos visto cómo Dios Como Deus estaría llamando estaria chamando a su simiente sua semente en el día postrero, no último dia, en el séptimo milenio, no sétimo en el cual estamos viviendo. ao qual estamos vivendo. Un llamado Chamado a la simiente de Dios. a semente de Deus. Eso es Isto é, lo que Dios o que Deus está realizando está realizando en este día postrero. neste último dia. Es un llamado É chamado a la simiente de Dios. a semente de Deus. Eso es Isto é, el mensaje a mensagem del Evangelio del Reino. do Evangelho. Eso es el mensaje Isto é a mensagem de la segunda venida de Cristo segunda vinda de Cristo, como el león de la tribu de Judá, o leão da tribo como rey de reyes y señor de señores do Senhor, en su obra de reclamo. a sua obra. Eso es Isto é, la trompeta final, trombeta o gran voz de trompeta grande voz, llamando y juntando chamando e juntando a los escogidos de Dios. aos escolhidos de Deus. Eso es Isto é, un llamado
a la simiente de Dios en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de este llamado a la simiente de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Oye su voz. La voz de Jesucristo llamándote en este día postrero. Deja que penetre hasta lo profundo de tu alma y conocerás todo el programa divino. Todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Y así serás preparado para ser transformado y raptado en este día postrero. En el llamado a la simiente de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y su llamado, su voz, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos enseñe todas las cosas que deben suceder en este tiempo final y nos prepare para ser transformados y raptados. Y pronto seamos transformados y luego raptados y vayamos a la cena de la boda del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y muchas gracias por vuestra amable atención. Y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones en este llamado final, en el llamado a la simiente de Dios. Por eso usted está aquí, escuchando la voz de Jesucristo, esa trompeta final, ese mensaje final, dándonos a conocer todas estas cosas que hemos escuchado en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios soe a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por William.